Buenas noches, compañeros radioescuchas, televidentes. El día de hoy en nuestro programa El Spot Financiero hablaremos sobre la reciente emisión de bonos que hizo el Estado a través del gobierno nacional por un monto de 1.500 millones de dólares para la financiación del presupuesto nacional del 2023. Para tal efecto, en la noche de hoy tenemos la compañía del ingeniero Carlos Acre, ingeniero industrial graduado en la Universidad Tecnológica de Panamá en el año 2004, el cual posee una maestría en gestión de proyectos, especialización en evaluación obtenida en el 2007. Adicional, el licenciado Acre posee una maestría en Contraloría y Auditoría General de la Universidad Latina de Panamá obtenida en el 2013. Y por último, posee una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Latina. En la actualidad, el ingeniero Acre se dedica como gerente encargado de operación y gerente de procesos y proyectos de una prestigiosa empresa de nuestro país. Le damos la bienvenida al licenciado Acre a nuestro programa el día de hoy. Buenas noches, Carlos, gracias por la invitación. Señor Acre, bueno, entramos en materia con respecto al tema de los bonos. He sabido que en días pasados el gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, realizó una emisión de bonos con vencimiento al 2035 por un total de 1.500 millones de dólares con un cupón de 6.40% y un rendimiento de 6.528%. El objetivo de nuestro programa la noche de hoy es para llevarle a la teleaudiencia a través de un lenguaje comprensible para que el panameño común de a pie entienda cuál es la importancia, las ventajas o desventajas que repercute esta emisión de bonos a través de nuestra nación. Entonces, la primera pregunta que yo le haría a usted, licenciado Acre, es que me diga para el público que nos escucha, ¿qué es un bono? ¿Qué es un bono? ¿Qué es una emisión de bono? Una emisión de bonos, ¿qué representa para un país? Algo muy sencillo. En la emisión de bonos lo que se busca es poder captar fondos necesarios para poder hacer frente a un proyecto, hacer frente a un gasto o hacer frente a una necesidad, en este caso del país. Entonces la emisión de bonos se hace con el propósito generalmente para poder captar uno de esos tres objetivos. Es como si tú vas al banco y haces o pides un préstamo para poder comprar una casa. Sabes que no tienes el fondo para comprar la casa inmediatamente, pero tú vas a un banco y el banco te da ese dinero, pero ese dinero tiene unos deberes que debe cumplir el Estado una vez que capta ese dinero. Entonces la emisión de bonos, ¿qué representa? Es un título que recibe, un préstamo que recibe el Estado para poder hacer frente a las necesidades. En el caso de la emisión de bonos reciente, es para hacer frente a lo que ya se tiene presupuestado en el presupuesto general del Estado de este año. Una pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué el Estado hizo esta emisión de bonos? Es una pregunta muy interesante. Esta emisión de bonos, el Estado deja saber que lo está haciendo para poder hacer frente a un déficit. ¿Qué es un déficit? Un déficit es la relación entre el ingreso y lo que uno gasta. Si yo tengo un salario de $1.500 y anualmente el salario me representa un monto bastante alto, esos $1.500 que yo tengo de salario, digamos que mensual, debe servirme para cubrir todos mis gastos del mes. Pero ¿qué pasa cuando ese salario no cubre mi gasto del mes? Esa diferencia que puede ver entre el salario y el gasto es lo que se llama un déficit. El Estado, para poder hacer frente
a ese déficit tiene que ir al mercado para poder recibir un préstamo y poder hacer el frente, sea para la operatividad del Estado, para un proyecto que se tiene pensado o con otra finalidad. O sea que en pocas palabras, nosotros como país estamos gastando más de lo que recibimos en ingresos. Esto va un poquito, es cierto, esto va un poco más allá. En el 2008, el Estado, por medio del actual ministro de Economía y Finanzas, que es el doctor Héctor Alexander, presentó a la Asamblea una ley. Esta ley es la Ley de Responsabilidad Fiscal. La ley data del 2008. Esa era la época donde el presidente fue Martín Torrijos. Lo que se buscaba en esa ley de responsabilidad social fiscal era limitar la cantidad o el porcentaje que se podía pedir prestado en relación al Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir eso? El Estado ya sabía o ya sabe que va a tener que hacer frente a un préstamo para poder hacer cualquier proyecto o para poder cubrir lo que haga falta del déficit. Esa ley del 2008 ha tenido varias revisiones y han habido varios cambios sobre esa ley, pero ampliaremos un poco más adelante sobre qué representa esa ley y cómo el Estado hace frente al pago de estos bonos. Ok, continuando con nuestro programa, la siguiente, lo que vendríamos a preguntar en cuanto a esta emisión es, ¿qué es un bono global? Hay dos tipos de bonos. Hay un bono que es un bono local y un bono de emisión global. El bono local lo que se hace es que hace que los bancos que son y forman parte de la cartera local, vamos a llamarlos bancos locales, puedan participar en las compras de estos bonos locales. No solamente los bancos, sino que esta emisión puede ser por persona natural localmente, ¿no? En los bonos o las emisiones globales lo que hace es que da la fortaleza de que del mercado internacional puedan captar estos bonos. Por ende, los préstamos realmente los tenemos nosotros con un ente internacional. Ok, ahora bien, la fecha de vencimiento de estos son el 2035. ¿Qué quiere decir esto? Por un monto de 1.500 millones de dólares. Esta fecha de vencimiento lo que busca es saber que, y dependiendo del pacto que se tenga con la parte del pago del bono, que puede ser un pago trimestral o al vencimiento, es que para el 2035 el Estado debe hacer frente a ese pago de ese bono, incluyendo la parte de los intereses. Generalmente lo que hace el Estado es, como parte de su Producto Interno Bruto, debe ir creciendo año tras año, se espera que tenga la capacidad financiera para hacer frente de ese bono. O sea que nosotros podríamos estar pagando, si no es trimestralmente, como usted mencionó, o a través de un término de tiempo pactado en este documento financiero, que al 2035 nosotros tenemos que pagar 1.500 millones como país y a una tasa de interés. Tal cual como se dice, pero no es solamente ver el último o la última emisión de bonos, sino que el Estado desde el 2008 ha empezado a hacer emisiones de bonos. Esta ley de responsabilidad social fiscal, cuando fue normada y reglamentada en el 2008 y reglamentada en el 2009, decía que el Estado como tal podía tener un déficit de 1%, o sea que se podía hacer solicitudes o emisiones de bonos por 1% para cubrir lo que es el presupuesto del Estado. En el 2018, por parte del presidente Varela, en ese entonces, aumentó esa capacidad y esa misma ley tenía una apertura que tenía que ver con cuando había un evento que podía ser un evento fuera de lo normal, un evento catastrófico, que podía uno aumentar ese déficit. Eso hizo que el Estado panameño en el 2020 emitiera y cambiara esa normativa. Ahora esa normativa va año tras año, desde el 2020 a 2024, dejando saber que el déficit puede ser un 3, 4,
9% para el 2020. ¿Qué significa estos porcentajes para hacerlo más sencillo de entender? Si el Producto Interno Bruto es de 60.000 millones de dólares, por ley el Estado puede pedir en este momento hasta un 3% de préstamo. Si sacamos cuánto representa un 3% de préstamo de un Producto Interno de 60.000 millones de dólares, uno se asusta, porque uno dice, ¿cómo vamos a hacer frente a esos pagos? Ahora bien, esta emisión de los 2.500 millones a inicio de este año no representa la única emisión que hará el Estado durante todo el año. Es muy probable que una vez que se vaya avanzando los meses, el Estado se vea la necesidad de hacer otra emisión para poder hacer y cubrir parte de lo que es el presupuesto, aunque la normativa dice que todo lo que entra en el presupuesto debes tener un renglón que debe tener un financiamiento o un ingreso que haga frente a ese gasto. Recordando que los gastos que se van dando durante el año se ven en base a los ingresos que se reciben durante ese mismo año. Si por alguna razón durante el año no se tienen los ingresos debidos, no se puede hacer frente a los gastos y el gobierno debe buscar la manera de emitir bonos o buscar otro financiamiento para cubrir las necesidades puntuales que puede tener. Ok, para la teleaudiencia, ¿qué significa lo del cupón del 6.40 y el rendimiento de 6.528%? El cupón y el interés que se tienen allí de rendimiento, lo que hace ver es básicamente el rendimiento que los accionistas tendrían una vez emitido el bono. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se emite un bono, tú no pagas únicamente el costo del bono, tal cual como un préstamo que tiene una tasa nominal y una tasa efectiva. Esta tasa de rendimiento lo que hacen es que se ven dependiendo del valor presente del flujo del efectivo, el interés real que se va a estar pagando por ese bono en el mercado. Entonces es importante tener claro que esa tasa de interés de rendimiento va sobre el flujo presente del Estado, o va bien el flujo presente del valor del dinero en el tiempo. Ok, ya para finalizar nuestra entrevista, licenciado Acre, tenemos dos preguntas más que hacerle. ¿Qué repercusiones a futuro puede desencadenar este instrumento financiero emitido en días pasados? Interesante, porque hoy en día, si uno se pregunta cuántos bonos ha emitido el Estado, según las páginas de referencia que tenemos del Ministerio de Economía y Finanzas, detallan los bonos que fueron emitidos en el mercado internacional, que son los bonos globales, y los bonos en el mercado local. Entonces, así como este bono tiene como fecha de vencimiento, fecha pagadera, el 2035, desde el 2009 se han emitido varios bonos que gran parte de estos bonos se empiezan a pagar a partir del 2024. ¿Qué quiere decir eso? Que imagínense que en la última emisión de bonos anterior a esta, el bono fue emitido para pagar parte de la deuda de un bono que ya había sido emitido. O sea, yo emito un bono para pagar parte de una deuda y parte del presupuesto. Ya a partir del 2024, y contando a grosso modo que tenemos emitidos en mercado internacional con fecha de vencimiento no menos de 30 bonos, eso quiere decir que nosotros para los años venideros vamos a tener que pedir préstamos para pagar bonos y para el presupuesto. Si el Estado no tiene otra fuente de ingreso, o el Estado por alguna razón no tiene una manera de poder reducir sus gastos, lo que va a venir en los próximos años es un déficit mayor. Y como ha hecho el gobierno actual y el gobierno anterior, es probable que vaya a querer cambiar la ley de responsabilidad social fiscal para tener mayor apertura en el mercado. Hoy en día Panamá es visto como un país de inversión segura bajo todas las calificadoras de riesgo. Si estas calificadoras de riesgo comienzan a ver este nivel de riesgo, lo que van a hacer, lógicamente, es decir, vamos a disminuir o vamos a aumentar el riesgo país que tiene Panamá. Eso hace que la emisión de bonos en el futuro se vuelva mucho más costosa,
y a su vez hace mucho más difícil hacer el pago de dichos bonos. Es como si yo tengo una tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito yo decido comprar saldo con otra tarjeta de crédito. Pero después que yo compro saldo con otra tarjeta de crédito, el tercer banco me dice, oye, yo te puedo comprar saldo de la segunda tarjeta de crédito, pero te lo voy a colocar con una tasa de interés muy alta. Y después llega otro banco y te dice, te voy a emitir un préstamo, pero este préstamo va a tener una tasa tan alta que llega el momento en donde es difícil de pagar estos intereses o estos rendimientos que son solicitados con respecto a los inversionistas. Caso, caso puntual, tenemos Argentina. Argentina es un país que durante gobiernos anteriores ellos comenzaron a hacer emisiones de bonos de una manera que pudo haber sido interpretada como irresponsable. Y llegó un momento que todos estos bonos emitidos, y la gran mayoría eran bonos globales, esos bonos llegan al mercado internacional y muchas veces estos inversionistas globales lo que hacen es, quiero recibir el dinero actualmente, y venden sus bonos a otros inversionistas. Esos otros inversionistas lo vuelven a vender y al final del camino se venden a un fondo que se hace llamar fondo buitre. ¿Qué hace este fondo buitre? Ellos se dedican a comprar la emisión de bonos de todos los estados, y aquellos estados que tienen problemas para poder pagar, ellos, para hacer que el estado pague, va a todos los organismos internacionales y fuerza el pago de la parte del bono. Esa es la parte puntual de los bonos buitres y qué es lo que nos pudiera pasar en Panamá si llegamos a la posición de seguir emitiendo los bonos y no pagarlo a tiempo. Y desde su perspectiva, desde su punto de vista, con todo este análisis que hemos hecho a esta hora de la noche de hoy, domingo, ¿cómo ve usted? ¿Ve viable lo que está haciendo el Estado? ¿Es irresponsable lo que está haciendo el gobierno nacional con respecto a la adquisición de este instrumento financiero? ¿Habrá otras formas de financiamientos que no comprometan? Porque lo que estamos viendo es que, como usted en su presentación así lo expuso, este es el ejemplo de cuando uno tiene una tarjeta de crédito y va saltando de banco en banco para que los bancos le compren el saldo, hasta llegar a un momento en que la persona realmente no tiene capacidad para hacerle frente al pago de ese compromiso, y por último entonces queda involucrado en otras situaciones jurídicas como persona, hablando de este ejemplo, que entonces tendrá que afrontar. Entonces, en ese sentido, queremos saber de su parte si realmente es como algo para salir del momento que estamos pasando y poco responsable la actuación del gobierno. Lo que sucede es que esta emisión de bonos arrancó hace muchos años, no arrancó hace poco tiempo, y durante todas estas emisiones de bonos, lo que se ha tenido que ver es cómo se va a hacer frente para el pago de estos bonos. En el 2020, cuando se comenzó a emitir estos bonos, lo que se hizo fue emitir bonos mayores a los que probablemente podamos pagar en el futuro. 9% del Producto Interno Bruto se tomó como referencia para la emisión de bonos. ¿Qué puede estar ocurriendo en este momento? Puede estar ocurriendo que el Estado no está utilizando toda la disciplina financiera correcta para poder hacer frente a sus financiamientos. Puede ser que una política que ha sido criticada y que debe tomar en cuenta el gobierno es la reducción del gasto público. Llámese la reducción de la planilla, la reducción de algunos gastos que tienen que ver operacionales, para poder reducir un poco la posibilidad de poder hacer solicitudes para la emisión de bonos. Por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, el presupuesto de la Asamblea, el del Tribunal Electoral. Pandemia, prácticamente todas las empresas privadas decidieron hacer una reducción del gasto, no porque fue una decisión unilateral, sino porque la necesidad apremiaba a que tenían que hacer una reducción.
haciendo reducción del salario del personal, de los tiempos laborables. El Estado lo que hizo durante ese tiempo fue aumentar el gasto público. Entonces, ese aumento del gasto público, al no tener la empresa privada que estaba generando ingresos o ayudando a generar ingresos, lo que hizo fue que creó una brecha muy grande entre el Producto Interno Bruto del país y lo que realmente podía tener el Estado como presupuesto general. Ese desequilibrio todavía el Estado no ha podido equilibrarlo. Por ende, estas emisiones de bonos globales que se están haciendo, lo que va a repercutir es, si no tenemos una política de hacer y frenar las emisiones, vamos a tener una gran deuda que en el futuro será muy difícil de pagar. Bueno, dicho esto, damos por concluido nuestro programa del día de hoy en el Spot Financiero. Queremos agradecer al licenciado Acre por su participación, por habernos apoyado en esta emisión, por lo cual nuestro objetivo el día de hoy fue presentarle a la teleaudiencia de manera sencilla qué es un bono, en qué repercute y las acciones en las que el gobierno nacional en días pasados se emitió por 1.500 millones al vencimiento del 2035, bonos globales. Y bueno, más nada, solamente nos queda despedirnos. Despídase el licenciado Acre, gracias nuevamente le reiteramos las gracias por su participación. Gracias a ustedes, pasen buenas noches.